Muy buenas, una semana más a La Última Palabra, el podcast donde buscamos la verdad de todo aquello que acontece. Y una semana más, que ya no me lo despego, me parece que esto va a ser ya costumbre, estoy con mi amigo y compañero de batalla, Carlos. Muy buenas tardes, caballero, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues bueno, te soy sincero, Hombre, ¿venimos a ser sinceros a este podcast o qué? a buscar la verdad, ¿no? Hombre, Pues esta semana estoy un poquito calentito. calentito, ¿por el calor que hace o por algo más? Aparte por el calor, estoy calentito por toda la semana que hemos tenido. Fíjate que la semana pasada, en el podcast que tuvimos, avisamos de que probablemente las siguientes semanas iban a ser muy moviditas. Eso es, lo dejamos ahí un poquitín. Pues bueno, estoy harto de parecer Nostradamus. Las cosas como son. Vamos, hemos tenido una semanita con mucha noticia constante, día sí, día también. Estamos a viernes y es que hasta último momento salían cosas. La verdad que ha sido terminar la semana en todo lo alto, ¿eh? No sé si en todo lo alto, pero más de uno con ganas de estrellarse. Pues vamos a juntar los calores que estamos pasando con la semana que hemos tenido y creo que hoy vamos a tener un podcast interesante. Interesante y calenturiento, aunque suene un poquito mal, pero no solo aquí, creo que a nivel España. Sí, no, y creo que nos vamos un poquitín. Nos vamos al centro, ¿no? Nos vamos a la zona de Madrid, a todo lo que está pasando por allí. Yo me voy a Ferraz. ¿Tú te vas a Ferraz? Me voy a Ferraz. Creo que vamos a hacer un viaje un poco por todo el territorio. Sí, pero no me pidan ustedes, señores oyentes, hacer una guía con el dedito y como si tuviese el mapa delante, que por desgracia le tengo a este señor y poco más. No va a haber, no va a haber. Te vas a conformar con lo que tienes, pero bueno. Es lo que hay, es lo no que hay. queda otra. Pero bueno, vamos a pasar Madrid, vamos a pasar Navarra, por lo que tengo entendido. No sé. ¿No? Diferentes cosillas. Yo solo sé, y te lo digo así, ya. No sé nada. No. No, por Dios, todavía no nos pones filosófico, seguramente para el final. Yo solo sé que esto y todo el recorrido turístico que vamos a hacer hoy tiene siglas. Sí. Y las siglas son de un partido que tiene una rosa como logo. ¿Sabes cuál es? Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, ¿no? O sea, entiendo que vamos a hablar del jalito que tenemos montado desde la semana pasada y meses anteriores y que esta semana ha despuntado, pero por todo lo alto. Efectivamente. Al parecer el tema no quedaba en chófers que terminaron siendo manos derechas de ministros, no terminaba en ministros y, vamos a decir, y sus andadurías por puticlubs, sino que el propio nuevo responsable, o vamos a decir, de partido y secretario del presidente, también entra en la trama y ya está imputado, el señor Santos Cerdán. Vamos, que por lo que me estás contando, cada uno que pasa por ese asiento tiene por detrás algo. ¿Y en la presidencia? Esto que vamos a intentar hablar hoy, ¿no? Callado está. O sea, tenemos que tener una cosa clara. Yo no he oído hablar, salvo en una rueda de prensa Hace unos días. hace unos días, que el pobre no había comido hasta las 5 de la tarde. Yo estoy preocupado por eso también. Fíjate, hoy le escuchaba a Ayuso que decía, ¿no? Irónicamente, es la 1 del mediodía, Y no he desayunado. no he comido. Si necesitan ayuda, que la pidan. Frase que nos recuerda un poquito a La Dana, Sí, lugar a donde, por suerte y por desgracia, tuvimos que ir. Estuvimos ahí una semana. Y que bueno, como siempre, mandando recuerdos a todas las personas que sufrieron aquel acontecimiento que ha marcado la historia y marcará la historia venidera. De todas maneras, y antes de empezar a todo esto, te voy a hacer un pequeño inciso. Esta semana, Zaragoza ha pasado por lo mismo. Así es. Bueno, no ha sido no a ese nivel. Por no a suerte ese no ha nivel. habido pérdidas Humanas, humanas. y a nivel material ha habido mucha pérdida, muchos Así retrasos es. a la hora de Sí. las ayudas. Igual hay que dar una vuelta. Y yo creo que de esto hablaremos en algún otro podcast, que tenemos batallas e historias para contar. Creo que podríamos traer hasta alguien de emergencias que tenga mucha actividad dentro de todo este tipo de temas. ¿Qué te parece? Estaría bienvenido. Bueno, pues gente, si os interesaría que hiciésemos un podcast sobre temas de emergencias y hablando de este tipo de casos que creo que son bastante relevantes para estar preparados, dejadlo en comentarios. Y ante todo, pues, daros las gracias por vuestra colaboración y ante todo sigamos dándole caña, ¿no? A todo lo que tenemos delante. Aquí estamos. Venga, vamos a empezar.
Está con ganas, ¿eh? Tengo ganas, tengo ganas. Estoy molesto porque que nos tomen por tontos no le gusta a nadie, pero especialmente cuando le toman a todo un país por tonto, ¿no? Y bueno, vamos allá. Santos Cerdán, el Sí. que llegó al cargo de Ábalos tras la solicitud por parte del Partido Socialista de que dejase su escaño, no lo dejó, pero se quitó como parte de los que están dentro del Congreso afiliados al Partido Socialista y se quedó independiente. Imputado. Aparecen los audios de Koldo, porque es un tío que parece que va con grabadoras siempre. Es nuestro nuevo Villarejo. Aparece como una de las figuras clave, por no decir la persona que principalmente se encargaba de incluso desde Navarra, desde hace 10 años, pues bueno, sacar dinero de distintos tipos de... Mordidas, ¿no? De hacer mordidas, eso es, de distintos contratos públicos. Ya parece costumbre que aquel que llegue al gobierno tenga cierta cercanía con las altas esferas termine queriendo morder. Y que esté, o sea, te das cuenta además que todo el que pasa por el mismo puesto, ¿no? Tanto Ábalos como Cerdán han pasado por la secretaría, bueno, por la vicesecretaría del PSOE. Y luego han estado los dos al cargo de un ministerio, ¿no? Bueno, estuvo Ábalos en el de transporte Ujú. y no, Cerdán ha estado Es verdad, como, es verdad, como esto, pues organizador del partido. es verdad, es verdad. Pero bueno, esta trama viene desde, se dice que viene desde Navarra. Presuntamente viene desde Navarra, según las Correcto. filtraciones, según palabras hoy del mismo Ábalos, que comentaba, ¿no? Que ya empezamos, ¿no? A tirar de la manta. O sea, se está empezando un poquitín a tirar los trastos entre ellos ahora. Sí, sí. Todavía, bueno, recuerdo cuando decían que era un mentiroso y que decía muchas fantasmadas el señor Aldama y vamos, al parecer tiene más razón que un santo y más información que el propio Papa. Hombre, yo esa imagen de Ábalos en el pasillo del Congreso, delante de todos los medios, haciendo ese papel tan bueno que fue de Oscar, diciendo que él no sabía de qué estaban hablando, qué estaba pasando, que era todo mentira y de repente se destapa al de tiempo todo esto. Creo que estoy un poquitín contigo, ¿no? Esa sensación de nos queréis tomar por tontos. Es que voy a más. Y no es por irme del tema, ¿no? Del punto que quería tratar, pero bueno, nos toman más de tontos cuando después de haber escuchado todos los audios y el que no tenga la suerte, más bien la desgracia por lo que duran, de escuchar a estos individuos, porque señores no son, hablando en esos audios de Koldo sobre sus idas y venidas, que ahora vengan y digan que no se reconocen en esos audios y traten de vender a los medios de comunicación, como hoy he tenido que escuchar por parte de Cerdán, creo que ha sido, de manera indirecta, que bueno, bueno, todos sabemos que el Mossad, ¿no? Israel está enemistado con España después de las declaraciones en contra de Israel por parte del señor presidente Sánchez, y que bueno, que puede ser, y por ahí probablemente vaya a su defensa ante la fiscalía, puede ser que bueno, que sea todo un montaje con IA y por eso que no se reconoce el señor en los audios. ¿Puedo ser mal hablado por un momento? Sí, 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 porque a mí me están dando ganas de decir cosas. Que no, me toquen los cojones. Eso no se lo cree ni Dios. Estoy contigo, estoy contigo. O sea, pretenden hacernos creer, ahora después de todo este tiempo, de todo lo que está saliendo, que esto está hecho por IA y que es Israel que está por medio. Y... Mira, no somos tontos. Yo creo que poco a poco están descubriendo muchas cosas de toda esta trama. Y si quieres, podemos empezar un poquitín esta trama desde sus inicios, ¿no? Estos tres señores, cuatro, junto con Koldo, que era el conductor, se recorrieron toda España en 2010 pidiendo... ¿Cómo les llamaban? ¿El equipo de él? ¿Cómo se llamaba el coche? No lo sé cómo se llamaba el coche, pero sí, creo que sí. hacía muchas paradas por el camino. ¿En 2014? 2014, ¿puede 2014, ser? sí. Vale. A lo que voy es, estos cuatro señores se conocen perfectamente. Ahora Supuesto. nadie puede decir que no se conocían, que no sabía cómo era el uno. Perdona, habéis convivido durante un año yendo pueblo por pueblo buscando los votos para el señor Sánchez. Más sabiendo, Carlos, que por lo que tenemos conocimiento por parte de la UCO, de su informe, etcétera, y por filtraciones de Koldo y de su hemeroteca,
Estos señores metieron, pues Coldo, por petición de Cerdán, metió 2 votos de más en las primarias del Partido Socialista para salir Pedro Sánchez como secretario general. Que 2 votos no lleva a ningún lado. Si vemos un poco los resultados, la verdad que no yo. No. Pero es el hecho de hacerlo. Es el hecho. Es Que el ya hecho de el hacerlo. mero hecho podía haber llevado a que Susana Díaz, por ejemplo, pues pidiese La revisión. ¿no? Y a lo mejor otro gallo cantaría. Y a esto añadimos que en 2016 este señor Coldo se le pilló detrás de una cortina con la caja de los votos así, como de manera un tanto fraudulenta también. Son cosas que, bueno, que creo que empiezan a remarcar que esto no es una senda de 2 años, no es una senda de 2 días. Eso iba. Esto es un transcurso que probablemente dé para una saga de novelas fantástica. Juego de Tronos. O El Pues puede Padrino. ser. O El Padrino. Que tiene 3 partes y la verdad que ninguna baja de las 2 horas y media. Pero sí, o sea, está siendo... Estos señores han hecho y han deshecho lo que han querido durante muchos años. Han defendido valores que los han dejado en la cuneta desde el minuto 1, que eso sí que luego también tocamos un poquito. Me encantaría. Pero no pueden decir, ni el señor Sánchez, ni uno de ellos, que no sabía cómo era la persona que estaba a lo suyo, con la persona que ha convivido durante un año, pueblo por pueblo. Ni sus aficiones, Que ha ni sido sus su mano, gustos. que ha sido su mano derecha además esta última temporada. Correcto. Desde que hace ya casi un año, Ábalos dejas ese puesto. Correcto. Y luego esa defensa, ¿no? Que es un partido que siempre defiende esos valores hacia la tolerancia, hacia la mujer, hacia muchas cosas. Y en estos audios que estamos escuchando, hay un trato despectivo. Vejador, sí. Vejador. Como objetos a las mujeres, cuando, bueno, como en uno de los audios de Coldo y Ábalos, se escucha como hablan de repartirse, ¿no? O quién hoy, si Ariadna, que si Paula, que si llámale Felipe. X, eso es. Como quieras, entre ellos. Pero y a sus compañeras de partido cada vez que salen de cada sitio. Que se levantaban y se dormían con el traje, etcétera, etcétera. Sí, fíjate, esto solo me reafirma en una cosa que es algo que siempre he dicho. Quien en política vende moral probablemente sea el más inmoral. El que vende ética probablemente no la tenga. Y aquel que te dice que Sol es el bueno probablemente sea el más malo de los malos. Y creo que a los hechos me remito. Y la política de hacia atrás nos ha dado varios personajes, los cuales también se les ha destapado, pero bueno. Sí, y bueno, por añadir a todas estas menciones, ¿no? A sus grandes speech y defensas de éticas y moralidades que son, a mi juicio, más dogmatismo y manipulación social. ¿No? Esa defensa acérrima que se ha hecho hasta que ha salido el informe de la UCO, que, spoiler, todavía faltan 4 informes de la UCO por salir. Por parte de los demás ministros, ¿no? Que ponían la mano en el fuego por Cerdán, etcétera, etcétera, etcétera. Que la UCO, incluso algunos de la UCO en un WhatsApp estaban hablando de poner una bomba lapa al señor presidente y lo defendían. Y encima no cogían, no cogían en ningún momento, no cogían y bueno, pedían perdón por haber malinterpretado. Claro. No sé, se le mete más mierda al rey emérito y fue el primero que todos nos acordamos. Lo siento, no volverá a pasar. ¿Me explico? ¿Cuánta gente se ha ido pidiendo ya perdón de esos cargos? Bueno, esta semana Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, por ejemplo. Claro, sí, es lo que tiene, que te sepa maquillar como a los muertos antes de llevarlos a la funeraria. Es así. Estaba compungido, estaba... Sí, yo también el año pasado cuando falleció mi gato. ¿Sabes? Lo siento. Es manipulación. Una pregunta. Chivite, también llorando. Y diciendo que esperaba que su compañero Cerdán, que desde hace muchos años, porque al final es de Navarra Cerdán, y Coldo, pues diciendo que tratase de defender su inocencia, etcétera, etcétera. Y bueno, ya lo hemos visto. Ayer el segundo de Chivite se le obliga a dejar su cargo porque su mujer, bueno, trabaja en la empresa que, bueno, se ha salido por un documento que tenía Coldo, de la cual era propietario del 45% Cerdán. Una empresa en la que Cerdán tenía el 45% de la empresa desde hace 9 años y ese documento no se había alzado, no era público. Estaba guardado en un maletín
de nuestro amigo Koldo. ¿Qué confianza tenemos con Koldo No, pero todos? si no, el Coldo ya es el típico colega al que el día que no tienes a nadie con quien quedar te lo llevas al menos para que Hombre, te saques estos chascarritos y te tomes 2 cervezas. Eso sin duda. Pero es que eso ha sido lo gracioso. El Chomin o Anchón, que es el socio de Cerdán en esa empresa, que curiosamente esa empresa cambió su objeto social, que al principio era para archivar documentos oficiales y destruirlos por parte de empresas de administración pública, la pasa a ser de tema de construcción, etcétera. Ya curioso, ¿no? Es un cambio bastante, bastante potente, ¿no? La verdad que sí. mm, coge bueno, sale diciendo que no, es que no se alzó de manera mercantil para eso, por lo tanto no tiene ninguna validez. Hombre, señor, si es que encima estamos hablando de que probablemente esa empresa se ha estado encargando de amañar contratos públicos, lo último que faltaba es que el el documento donde se demuestra que el 45% desde hace 9 años de la empresa es de un cargo público, en este caso un ministro, pues hombre, creo que tampoco hace falta que nos tachen, y siento por decir esta palabra otra vez, nos tachen por gilipollas, creo que bueno, llega hasta un punto. Estamos muy ofendidos. Estoy viendo que estamos muy ofendidos todos. Estoy Creo molesto, como, estoy como mucha molesto. parte de la sociedad. Pero te iba a hacer antes una pregunta. Sí, dispara. Y sobre todo porque me sorprende, ¿no? Sí. ¿Tú te has dado cuenta que Ábalos, cuando cayó Ábalos, cuando salió todo lo de Ábalos, partido enseguida le dijo que tenía que dejar el acta, que tenía que irse, tal, no dejó el acta, se fue al grupo mixto, pero el partido no lo apoyó. Enseguida le dejaron de lado y esto. Hostia, con Santos Cerdán, el partido, Tiene las manos quemadas con tanta gente diciendo que ponía la mano en el fuego por él. por eso, me sorprende mucho esa parte, ¿no? Me sorprende mucho que el partido lo haya defendido de tal manera sabiendo que podría estar igual de quemado que Ábalos. ¿Sabes qué pasa? Que ahí es cuando, y lo digo presuntamente todo, ¿eh? Todo es presuntamente. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que algunas veces tienes que, ¿cómo decirlo? Mediáticamente o públicamente tirarte unos largos de la hostia para que no salgas tú también. O al menos tratar de hacer que el foco vaya en otra dirección. ¿Por qué? Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? El tercero de Montero ha tenido que dimitir después de que también salgan los audios diciendo el señor Koldo, y creo que incluso hizo mención al Dama, y esto no me hagas mucho caso porque creo que no lo tengo muy seguro, sobre cómo él contaba el dinero que le llevaban en maletines, empresarios a los que les daban también este tipo de contratos. Lo que nos estamos dando cuenta, yo creo, es que hay mucha gente que está detrás de todo esto, que creo que la semana que viene seguiremos teniendo muchas noticias de todo esto y que habrá mucha más gente salpicada, porque hemos estado escuchando que en esos audios, en ese disco duro que guardaba la amiga de Ábalos, hay información de más gente, no solo del PSOE, sino de más partidos. O sea que creo que la semana que viene, no sé si bajarán las temperaturas o no, Esperemos que sí. pero creo que va a ser una semana calentita a nivel político también. O sea, me estoy dando cuenta que estamos llegando en un punto a nivel social que vemos que aquellos que nos dirigen están como pollos sin cabeza. Y no sé al final cómo va a acabar todo esto. Nuestro queridísimo amigo ¿Cuál de todos? Pedro Sánchez, Ah, vale. el que me imagino y espero que a estas horas que estamos haciendo este podcast haya cenado y esté tranquilo, aguantará. Pues fíjate, se ha filtrado que mucha gente en Ferraz, por parte de los militantes, ¿no? Hablan de que esto es insostenible, que probablemente no llegue hasta agosto, lo cual me parecería, dentro de toda la subnormalización que parece que se está, lo digo así, lo siento mucho, extendiendo en ese partido, desde que gobierna este señor y ese grupo de, bueno, de asaltantes, ¿no? De las nubes. Dicen que no va a durar hasta agosto y me parecería lo más inteligente, ¿eh? Que puede decir ese partido en estos momentos, visto cómo están. Y hace una limpieza muy grande. Es más, en estos momentos estamos viendo también cómo han salido un mogollón de alcaldes de Castilla y León, curiosamente de donde es Paje como presidente, ¿no? Todos sabemos lo reacio que ha sido siempre Paje al gobierno de Sánchez, pidiendo que este señor se vaya, que él no representa lo que es el Partido Socialista ni sus valores. Opinión personal, tampoco está muy lejos. La historia no ha demostrado lo contrario ni
predictadura ni postdictadura por parte de ese partido político, pero bueno, al final entiendo que hay que saber diferenciar también las siglas de las personas. Y como en todas partes hay gente que no vale un duro, que va para lo que va, y gente que seguramente sea maravillosa. Y no tengo ninguna duda. Pero bueno, y lo más curioso de todo, hoy sí ha habido una persona que ha acudido a ver a Sánchez. Y la quiero hilar por esto, por las sospechas que hay. Perdona, a ver, espera, yo es que... Hay una persona que hoy sí ha estado con Sánchez reunida. Lo siento mucho, pero estoy perdido. Salvador Illa. Hombre, Salvador Illa. Mira, no lo sabía. Pero ¿Sabes qué dicen? ¿Qué? Que puede que sea que exista una dimisión por parte de Pedro Sánchez y que de manera temporal, esto es todo hipótesis, pueda ser la persona que haga la transición hasta unas próximas elecciones para blanquear la imagen. A ver si Salvador Illa en Cataluña ha hecho lo que ha hecho después de presentarse, ¿no? Que al final, bueno, ha conseguido lo que ha conseguido. Pero tampoco vamos a olvidar que Salvador Illa estuvo en la gestión hace unos añitos El COVID. del COVID. Illa era el filósofo que estaba como ministro de Sanidad. No sé si es filósofo o no Creo que sí. filósofo. Yo sé que él estaba al cargo de todo. No creo que sea la persona que tiene que estar no creo, o sea, no creo que sea la persona que tiene que estar en el cambio de todo esto. Creo que estamos llegando al final de un ciclo. Creo que la sociedad tiene que empezar a hablar y lo mejor es que Sánchez se vaya y que el pueblo vuelva a hablar y que vuelva a saberse lo que el pueblo piensa. No lo sé. Me has pillado un poquitín fuera de combate con el Salvador Illa, ¿eh? Ha sido algo Me de estoy- las últimas horas. Tengo así mirándome de frente y me mira así con cara de, esta de no te la sabes. No, es algo curioso, porque al final sé que a ti también te interesa estar al día y bueno, creo que es algo curioso. No sé si será así, es una hipótesis, hay gente que lo comenta, más que nada por la imagen que tiene. Koldo en uno de sus audios además menciona que bueno, que en estos momentos, viendo cómo está todo el tema, que lo que necesita el Partido Socialista es una nueva cara. Pero claro, ¿quién lo va a coger? Hoy decía Montero, a Montero no la quiere ni en su propio partido, no tiene muy buena imagen. Es que claro, si no es Sánchez, es que no hay nadie, decía. Me has dejado. Pensaba que ibas a salir por otro sitio que era por la entrada de la UCO a la sede de Ferrat, pero me acabas de descolocar totalmente. Fíjate. Pero bueno, el PSOE tiene que dar un paso. Entiendo que el militante de base tiene que estar muy, muy, muy rebelde y viendo que lo que está pasando es necesario cambiarlo. Pues sí, la verdad, sin duda. Lo que está claro es que bueno, no se puede mantener un gobierno así. Un gobierno que además, todos ustedes lo saben y es tan sencillo como ver cómo está repartida la Cámara del Congreso, no tiene ni una mayoría eficiente para poder gobernar y depende de muchos partidos políticos en estos momentos, ya sean nacionalistas catalanes, ya sean nacionalistas vascos o incluso partidos de extrema izquierda como es Sumar, ¿no? Donde tenemos ahí a la vicepresidenta, a Yolanda Díez, que bueno, que tampoco se entera mucho de cómo va la cosa y que bueno, que por las últimas encuestas se sabe que su partido con el que está ahí gobernando probablemente desaparezca absolutamente y que aquellos que parecía que iban a desaparecer con Irene Montero vuelvan al redil del Congreso con esos pocos escaños que van a ganar. Sin embargo, hay algo más curioso, ¿no? De cómo está afectando a nivel de encuestas el tema de la corrupción del Partido Socialista. Y es que por primera vez se ve que un partido que podía haber sido obtenido votos pues bueno, de su alter ego más del extrema o no, como puede ser el Partido Popular o Vox, por primera vez no pierde ninguno de los dos votos. Al contrario, ganan. Por ejemplo, Vox no gana mucho, gana creo que 4 escaños más y el Partido Popular creo que ganaba 34 o 37 escaños más. Una borrada, ¿eh? Es bastante. A todo eso añadir que bueno, ante todo, lo curioso es que el Partido Socialista solo ha bajado 5 puntos.
Pero bueno, ahí podemos entrar a quién hace esas valoraciones también, ¿no? Eh, Creo que hay algún amiguito del PSOE que suele hacer esas encuestas, ¿no? Sí, pero bueno, creo que, a mi juicio, creo que esta no ha sido suya, porque la suya salió el otro día, y la suya, la de ese amiguito que todos conocemos, que dices tú, eh, salió el otro día y su teoría desde hace muchos años es decir que los partidos que se hacen muy famosos mediáticamente por tener distintos casos de corrupción suelen aumentar en la intención de voto. Es una absurdez, pero bueno, salió su encuesta y le aumentó. Eso no lo entiendo Ya, tampoco, yo ¿eh? tampoco, no tiene sentido. Claro. Pero bueno, salió su encuesta y le dio 34 puntos de más al Partido Socialista, así que imagínate si va al pie de la letra con su teoría. Madre mía, madre mía. Hoy me estás dejando un poco fuera ¿Sabes lo que de pasa? juego, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Y creo que al final es algo, es una dicotomía que durante muchas generaciones se ha seguido y bueno, por antecedentes, ¿no? Que ha habido con la dictadura, etcétera, etcétera. Que bueno, hay mucha gente que tiene, vamos a decir, el foco o el prisma eh, cegado por los lados y demasiado enfocado en aquello que creen que es lo correcto, hasta el punto que no son capaces de aceptar que los suyos también se equivocan y que los suyos no son los buenos de la película. Ahí estoy contigo, ¿eh? Yo creo que estamos muy Polarizados. polarizados, sí. Sí. Y venimos de escuchar en casa, de que nos hayan dicho qué, cómo y cuándo muchas veces lo que tenemos que hacer. Y yo creo que este podcast también sirve un poquitín para hacer pensar. Yo creo que es una parte interesante de este podcast, ¿no? Eh, yo me he metido a hablar de política hace muy poco, cada vez me gusta más, pero por ser crítico con lo que Te pienso. dije que era como una adicción. Sí, 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 pero está muy bien, ¿no? Porque al final acabas pensando, empiezas a pensar por ti, ¿no? Y ves las cosas que están pasando. Y mira, antes de empezar este podcast estábamos hablando un poquitín aquí del tema de los jóvenes, ¿no? De que los jóvenes hoy en día. Creo que en el primer o segundo podcast hice algún tipo de Hicimos un mención comentario, a sí, ellos. Sí. pero hoy hemos hablado muy bien de cómo la juventud 20, 21, 22 han conocido una política marcada por el sanchismo Evidentemente. y no han conocido nada más. Y eso sí que les está haciendo, si tienen un poquitín de interés solo por su vida, por lo que va a pasar, de que se polaricen, Fíjate, de que piensen. fíjate, déjame hacerte un matiz ahí, que creo que, y creo que lo dije en algunos de los anteriores podcasts, creo que no es tanto el hecho de generar un pensamiento crítico, sino el hecho nihilista, ¿vale? Derrotero de ver cómo su contexto no es el mismo que tuvieron sus padres ni sus abuelos, hasta el punto que ven que aquello que supuestamente les dicen sus mayores, sus incluso hermanos mayores, no hace falta irse a una diferencia de 20, 30 años para ver esa diferencia en la perspectiva, ¿no? Porque, que bueno, yo lo veo con gente de mi edad donde parece que el pensamiento generalizado de las personas de entre 26 a 20 años debe ser de izquierdas, ser progresista, muchas veces enarbolar ser parte de ideologías como el comunismo, como si fuese ser parte de la luz y del bien, y que nunca va a haber otra alternativa, otra parte correcta, ¿no? Y fíjate, creo que esos chavales que a día de hoy ven el mundo con ese color oscuro marcado por ese nihilismo que mencionaba hace un momento, al ver esa dicotomía donde todas esas personas de otras generaciones o incluso algo más mayores les están vendiendo que aquello que es lo correcto es lo que hay ahora y que tiene que ir a más, pero ellos al mismo tiempo están viendo todos estos conflictos y están viendo que ellos probablemente el día de mañana no tengan la misma sencillez de, ya no digo comprar una casa, tener un alquiler estable a medio o largo plazo. Ellos no son idiotas, no tienen el tarro comido. Estoy de acuerdo contigo. Ellos conectan cable rojo con cable rojo y dicen, no me cuadra. Hombre, nuestra sociedad ha cambiado. Evidentemente. Ha cambiado. Y la gente se tiene que amoldar y tiene que ver cuáles son las necesidades actuales de ellos. Y no solo eso, Carlos. ¿Sabes que hay un hándicap más en contra de todas esas generaciones previas que venden esto como si fuese lo correcto y que todo lo que esté más a su derecha es malo? Ejemplos prácticos que se ven en otros países. Y voy a poner un ejemplo, que esta semana además han salido los datos. Javier Milei. Podremos entrar en matices si nos parece mejor, peor. A mí no me pagan, así que voy a poder decir lo bueno y lo malo sin ningún tipo de problema. Pero hay que reconocer una cosa, y son los datos que hace poco se daban, ¿no? Lleva un año gobernando. Año y nada.
Bueno, pues más de 1,7 millones de menores de edad han salido de la pobreza extrema y de la pobreza. En un año y poco. Y esto es muy relevante remarcarlo y decirlo desde un país como España, donde estamos hablando que más del 34% de los menores de nuestro país viven en pobreza y en aumento. Que tenemos los datos a nivel europeo más, vamos a decir, que más reflejan un problema social en ese aspecto comparados con Rumanía. Es para darle una vuelta. Tenemos bien claro que los problemas a nivel social y a nivel de juventud Han ido creciendo. es el trabajo, es la vivienda, que son las dos bases para poder hacer una independencia. Para desarrollarte. Y hoy en día la entrada al trabajo cada vez es más complicada y la entrada a una vivienda casi imposible. Es relativamente imposible. Es por eso mismo que yo digo que el enemigo de este gobierno no es la extrema derecha y la ultraderecha, como quiere vender el señor Sánchez cada vez que habla para justificar el que él siga, ¿no? Yo tengo que seguir porque si no van a venir los malos. Y soy el único eslabón que os salva a España de estar con los malos. Pero no hay ningún proyecto. Claro, ahí va. Está. Por eso digo que el enemigo de este país, de este gobierno, perdón, no son la extrema derecha ni la ultraderecha. El propio gobierno. Es el sentido común. Sí, sí, sí. Y ellos. Es el sentido común. No tienen nada en estos momentos. Nada con lo que luchar ni seguir. Y habrán conseguido muchas cosas. No voy a entrar en ello. Pero en estos momentos estamos en un país descabezado. Llevamos ya 8 años. Llevamos ya 8 años, yo lo siento mucho. A cada una que han intentado hacer, ya sea vendiendo moralidad banal, ya sea con leyes por los derechos de los trans, de las mujeres, etcétera, etcétera, lo único que hemos visto es que ha habido más consecuencias que beneficios. Y bueno, más cuando hemos visto en otros países donde esas mismas leyes han terminado derogándose o esa misma perspectiva desapareciendo. Lo comentaba en el podcast también pasado, ya que estábamos hablando de la juventud y el tema de la vivienda, por no irme a los temas sociales, que para eso podremos tener otra charla en otro podcast sin ningún tipo de problema. Mientras otros países han derogado leyes donde se limitaba el precio del alquiler, con ejemplos que ponía como en el anterior podcast sobre París, por ejemplo, o Berlín. Lo recuerdo. Ponía casos de solución mucho más práctica, como es el de Ámsterdam, construyendo más de 80.000 viviendas al año. Nosotros cogemos y ahora, o hace casi un año, ponemos esas mismas normas que hace 5 años se han derogado en esos países. Sí. O sea, siempre estamos a la cola. Y parece que pensar en este país o comparar en ese aspecto para el bien del país y no por el bien de tu ideología y de tu panfleto ideológico, parece que está prohibido. Sí. Hombre, yo creo que esto hemos hablado más veces también, ¿no? Que al final los partidos funcionan o trabajan con el pensamiento dentro de 4 años tengo que volver a salir elegido. No gobierno pensando en el pueblo, no gobierno pensando en las necesidades, no gobierno en vamos a solucionar estos problemas, sino me tengo que mantener ahí y tengo que estar allí. Y es lo que al final hace que la sociedad pierda interés por la política. Claro, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Lo dices, no, es que, joder, es que a nivel educativo también hemos bajado casi 10 puntos en comparación con la media europea. Normal. Es que a nivel educativo estamos amoldando la educación no a las necesidades de los alumnos ni pensando en lo que van a necesitar más adelante, sino en los datos de la gente que tiene que aprobar, ¿no? O sea, necesitamos que haya estos aprobados y por eso es lo que está haciendo que el nivel académico baje también. No, y por eso luego tienes un graduado universitario español. Dice, no, es que yo tengo un grado en, yo qué sé, en Administración y Dirección de Empresa en ADE y tengo un máster de dirección, tal, no sé qué, no sé cuántos. Les sueltas al mundo, donde ya, como siempre digo, no es un mundo que compites con el vecino, es un mundo que compites con el mundo a nivel internacional y no sabe hacerle algo con un canuto. Eso es un problema a nivel... Es un problema. No tienes gente formada, no tienes gente competitiva. Eso también nos da para mucho, ¿eh? Sí, porque me iba a meter ahora con otros, porque iba a decir, joder, pues ahí que luego tienes el fomento del funcionariado. Bueno, es así. pero ese tema tampoco lo quieres tratar.
No lo quiero tratar, pero bueno, si no defiendes la parte privada, tienes que defender la parte pública, que es a lo que voy. No la gente, sino el que está gobernando. Está claro que tendemos a un modelo cada vez más... ¿Autoritario? Yo no he dicho nada de eso. Pero yo tampoco. ¿Sabes quiénes lo han dicho? ¿Quién es? Los 5.700 jueces y fiscales que estas semanas se han manifestado en contra del gobierno y la politización del sistema judicial. ¿Has visto cómo hilo los temas? Me ha hecho la envolvente. La envolvente. Ahí me ha hecho la envolvente. Pero vamos a ver, sí, vamos a cambiar un poquitín de tema. No es un tema en el que esté muy puesto. No, pero... no es cambiar tanto, ¿eh? No es cambiar tanto, porque esto es algo que varias veces ya no hemos hablado en Petit Comité. Y es algo que a mí me dejaba. Y el mundo judicial lo conozco muy poco. Pero sí que tengo claro que aquellos que controlan a quienes nos gobiernan tienen una base política y se reparten los asientos en base a las necesidades y quién está en el gobierno cada vez. Así es. Patito doy 5, que es el que estás gobernando, yo me quedo con 4 y a nosotros les dejamos 2. No entiendo muy bien esa manera. Pero el kit de la cuestión ya en este momento no es ese. Es la reforma por parte de nuestro querido gobierno que quería hacer de la normativa para poder entrar dentro de las plazas del sistema judicial, donde, bueno, iban a reducir los requisitos y iban a dar más puntos por distintos criterios subjetivos que, bueno, estaba claro que favorecían a los que eran más afines a la perspectiva, ideología o mentalidad del partido en el gobierno. Es decir, estaban tratando, y lo voy a decir así, de moldear el sistema judicial bajo el amparo del gobierno, acabando con esa poca o mitológica, voy a llamar, separación de poderes que supuestamente tendría que haber en un país democrático, para hacerlo a su imagen y mi semejanza, lo cual es un peligro para todos. Hombre, a mí me ofende, o sea, a mí me enfada. O sea, hemos empezado en un nivel de enfado, vamos subiendo, yo creo que está siendo un poco... No puede ser quien controla y vea que las cosas se hacen como se tienen que hacer, esté politizado. No puede existir. Ha habido una palabra que acabas de decir que me ha dejado así, me sigue dando vueltas en el oído, de una manera subjetiva. Sí. O sea, eso no puede ser así. Nunca. Tiene que ser, esas plazas tienen que ser a través de méritos, meritocrática, de una manera objetiva y sobre todo sin que la política entre por medio. Claro, pero ¿qué pasa cuando tú te has pasado todos los años, cada vez que ha salido algún tema de tu mujer, de tu hermano, etcétera, 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 señalando a fiscales y a jueces diciendo que son agentes de la ultraderecha, fascistas, etcétera, etcétera, y empiezas a hacer que mucha gente que ya venía de tu propaganda que hiciste antes de la moción de censura a Mariano Rajoy, diciéndoles... Ya llevas desde entonces diciéndoles que había mucho fiscal y juez corrupto que era enemigo de los valores y los derechos de la ciudadanía. Esto es lo que generas. El Padrino 3. El Padrino 3. Así es. O sea, porque si no haces lo que yo pienso, te voy a señalar. Eres el enemigo. Y que todo el mundo tenga bien claro que tú eres el enemigo. Y voy a moldar tanto la política como la parte judicial, como la parte económica, aquello que a mí me interesa. Eso es. Esto es bochornoso. No, es una dictadura. ¿Sabes quién hizo eso? Y llegó a meter presos a jueces y fiscales de su país. Hugo Chávez. ¿Qué va a ser lo siguiente? Expropiar. Podríamos... Nacionalizar todo lo que pilles, ¿no? Al final. Podríamos... No sé, cuando la gente ve este tipo de cosas, la gente afín, digo, nos echa las manos a la cabeza. Y eso es lo preocupante. Voy a más. Y no es por cambiarte mucho el tema, pero como sé que este tampoco nos va a dar mucho y queremos tocar muchas cosas, voy a más. ¿Sabes que han sacado esta semana los datos del por qué se dio el apagón, no? Bueno, algo he escuchado. Y han culpado a Adif y a las empresas que suministran, diciendo que bueno, que no están activas las centrales, que bueno, que hubo un mal análisis de los datos en los últimos meses porque habían visto que había inestabilidad dentro, etcétera, etcétera. Sin embargo, pasando por encima.
no reconociendo lo que hablábamos en el primer podcast, por ejemplo, ¿no? Que había una inestabilidad en el servicio porque el mayor suministro que se daba dentro del país, el 70%, era por parte de energías renovables que, como todos sabemos, no son ni regulables ni son estables porque dependen de factores naturales. Ujú. Y bueno, sale el estudio y tal, ¿no? La culpa es de Adif. Bueno, al menos le han echado un poquito de culpa a la empresa pública que se encarga de la gestión del sector. Se han repartido un poco las culpas, yo creo. Pero la culpa es de todos y de nadie, ¿no? Creo entender que había un estudio por ahí que habían hecho las eléctricas. Sí, donde habían hablado de lo mismo. Que lo iban a sacar y el gobierno se adelantó. No, lo sacaron a la semana. Eso es. Pero lo tenían ahí un poquillo escondido y el gobierno sacó esto, culpando, repartiendo un poquitín las culpas, culpando más a las eléctricas, pero he asumido una parte de culpa de todo. Pero está pasando cada vez más. Cada vez hay más apagones. Cada vez hay más sitios. Creo que entramos la vez pasada a hablar un poquitín de todo esto, ¿no? Las renovables es una parte muy buena de todo ello. Creo que tenemos que apostar por ellas, pero con cabeza y con sentido. Si sabemos que es una energía que no es regulable, como bien has dicho, habrá que tirar de energías que regulen eso y que podamos dar ese abastecimiento como tenía que ser. Fíjate, lo mismo que te he dicho antes con el tema de la vivienda y con que vamos siempre años atrás con el resto del mundo. Lo que no puede ser es que el resto del mundo esté tratando de apostar de manera súper fuerte por las energías nucleares y seamos el único país, incluso de Europa, que esté tratando de vender todavía la moto de que hay que tener en su mayoría o en el mayor porcentaje posible energías renovables y ir desmantelando las centrales nucleares. Que hasta Alemania, que era el otro país que más centrales nucleares había desmantelado, ha terminado acabando con esas políticas y teniendo que volver a la metodología que el mundo entero está siguiendo. Voy a más. Es que me encanta sacar este tema ahora porque esta semana el Partido Nacionalista Vasco se ha abstenido y gracias a su abstención se ha aprobado la creo que era, no, la propuesta, perdón, de ley creo que ha sido del Partido Popular para aumentar los años de vida de las centrales nucleares. Con los votos en contra del Podemos, ¿cómo no? Y del gobierno. Pero bueno, ahí se ha visto el PNV como, bueno, hemos visto que parece que empieza a no ser tan amigo del gobierno como era de esperar, como pasó en su momento con Mariano Rajoy cuando le dio su apoyo en la moción de censura a Sánchez, ¿no? El PNV al final es un partido nacionalista, mira su parte, mira su beneficio, su rendimiento que tiene que sacar para su pueblo y se mueve al son de que mejor le puede interesar para conseguir aquello que quieren conseguir. No lo veo mal. Sí, tienen sus propios intereses y al final priman esos intereses, ¿no? Eso es. Pero bueno, esa parte de las centrales nucleares le tendría que dar una vuelta al gobierno, le tendría que dar un... No, hombre, ya, sabemos que... No lo van a hacer. Sabemos que Ellos no. Sabemos que sus políticas son las que son. Entonces tenemos que pensar un poquitín que si una cosa no funciona, tendremos que ser capaces de sentarnos, analizarlas de nuevo y ver si se pueden cambiar. En pocas palabras, que la ideología no prime por encima de la realidad. Cosa que hasta ahora hemos visto que no es así. Que siempre seguimos viéndolo. Prima la ideología de un partido y vamos, y a la sociedad nos lleva por donde quieren. Pero más que nada porque es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es por una parte es lo que se entiende sociológicamente como la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Esa búsqueda acérrima sin ningún tipo de escrúpulos por mantenerse en el poder y dominar, ¿no? Mantenerse en ese asiento que parece que tiene Loctite, no lo siguiente. Y por otro lado, en consecuencia de ello, buscar la ingeniería social con aquellos temas que ética y moralmente afecten más a la población en general, porque la población en general, y no es algo solo de España, es algo que pasa en todas las poblaciones, vamos a decir, hablando en términos generales de las occidentales, que bueno, que al final tienen el criterio que la masa tenga y que muchas veces ese sentido crítico se evapora entre tanta gente. Yeah. Y eso es un problema. Pero bueno, ahí está. Por eso juegan con la ingeniería social, ¿no? De la ética, de la moral, de estar a favor de lo bueno, en contra de lo malo. Yo te voy a decir una cosa. Yo venía ahí con un cuerpo y con una moral muy, muy, muy alta. Sí, sí. Sí,
Mira, fin de semana, hace bueno, tal, no sé qué. Y por H o por B, esto va en picado. O sea, me voy a ir muy ofendido. Pues no, no te vayas ofendido. Ante todo hay que ser, no hay que caer como otros caen en el nihilismo, hay que caer, mejor dicho, si se cae, hay que levantarse otra vez y mirar el futuro, mirar el mañana con esperanza. Es lo que hemos hablado antes. Mirar con esperanza. ¿Por qué? Por una sencilla razón. No se puede construir sin perspectiva por un futuro mejor. Ahora lo tengo claro, ¿eh? Y tenemos que empezar a pensar así también. Pero hablamos de todo esto y te das cuenta que o damos un golpe encima de la mesa y empezamos a cambiar cosas, o no va a haber nadie quien lo haga. ¿No te No. parece? Sí, sí, no, sí me lo parece. Bueno, no soy yo el adalid de vender revoluciones, pero te voy a decir una cosa. Eh, tiempos duros, hombres fuertes. ¿Cuántas veces he oído esa frase? Cada vez me ¿No? gusta más, también te lo voy a decir. Cada vez la ves más. Sí, 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 la tengo como más cerca. Tiempos duros, hombres fuertes, tiempos mejores, hombres débiles, tiempos peores. Es así, y estamos en la época de los hombres débiles. El otro día tenía una conversación yo con un amigo y hablando, ¿no?, de todo el tema de la corrupción, todo el tema del Estado y tal, no sé qué, y le hice la mención de Napoleón Bonaparte. Ujú. Y le dije, ¿no? Esto es lo que pasa cuando, como decía Napoleón Bonaparte, si eres hombre de Estado, debes tener el corazón en tu cabeza. Es decir, que tus emociones no deben dominar ni las buenas ni las malas, para que la gente me entienda, aunque a mi juicio es algo más complicado que algo tan básico como decir bueno o malo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no eres una persona bastante maleable y manipulable, ya no solo por otras personas, sino por el interés material. El hombre que gobierna, el hombre Estado, tiene que ser un hombre con principios, y esos principios tienen que ir guiados o abrazados del estoicismo. No solo como ideología, vamos a decir, o pensamiento filosófico, sino más como integridad. No puedes vender liderazgo si tú no te comportas como un líder. Bonitas palabras. Mira, me he quedado callado y todo, ¿eh? O sea, ha sido como... Antaño se hablaba de hombres de Estado. Ujú. Desde hace mucho tiempo se habla de políticos. Así es, así es, así es. Bueno, llegará ese momento, ¿no? Yo espero Yo tengo esperanza. que todo esto cambie. Y no somos pocos los que... Bueno, esto es otro ejemplo de hacer activismo, ¿no? Activismo sin, lo digo así, sin ningún tipo de ideología ni sigla detrás, pero activismo personal de que tanto un servidor como tú, Carlos, buscamos de cierta manera dentro de nuestro nicho, dentro de nuestro grupo, dentro de la gente que conocemos o los que nos escuchen, pues bueno, generar esas chispas que generen la llama del cambio. Remover Así conciencias. es. Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que cada vez que se habla más de todo esto, cada vez que se expone más, cada vez que podemos darle más vida a esto, hace que la gente que tenemos fuera empiece a pensar, empiece a debatir un poquito y sobre todo buscar esa gente que se amolde y que se una al cambio. Lo intentaremos, y lo intentaremos. Yo creo que si esto vale para eso, son horas aprovechadas. Creo que nuestras horas aprovechadas hablando y ahora poniéndolas aquí son muchas. Yo siempre digo, una vida tiene que tener una razón de existir. Una de las mayores críticas que hago a nuestra sociedad y a cómo somos actualmente es esa búsqueda irracional del hedonismo, ¿no? Del disfrute a corto plazo, momentáneo, situacional y como si fuese lo último, ¿no? Eso que hablamos otras veces y creo que llegaba a ser repetitivo, voy a ser repetitivo porque lo he mencionado en algún podcast ya hecho. Y mira que es el tercero, llegamos a hacer 20 y me he repetido en todos, ¿no? Llegaremos, Pero llegaremos. seguramente. No, la gente, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de es que hay que vivir como si fuese el último día? Muchas. No, amigo, amiga, primo, hermano, vecino, padre, hijo. No, hay que vivir una vida que merezca la pena. Una vida que cuando se hable de ti se acuerden de ti. No con rabia, no con odio.
Que se acuerden de ti porque hasta el final de tus días, hasta tu último respiro, fuiste una persona que defendió aquello en lo que creía. Una vida que se recuerde. Una vida que haya tenido un fin y un destino. Eso es una vida que vale. Ese es el tipo de perspectiva que hay que luchar por tener. Una sociedad que tiene hambre en sus ojos, una sociedad que busca que incluso ellos o sus hijos sean más grandes todavía de lo que fueron ellos. Y cuando hablo de grandes no me refiero a que sean más ricos, no me refiero a que vistan mejor, no me refiero a que tengan el pelo más largo, me refiero a que tengan mayores principios, que aquello que se les enseñó de manera justificada lo sepan trasladar a la siguiente generación, que aquellas creencias en las que les inculcaron y mantuvieron y supieron defender las sigan arraigando y que luchen por aquello que creen que es suyo. Una sociedad con ese hambre es una sociedad imbatible. Mira, te voy a decir, y me está viniendo a la cabeza la conversación del otro día, y la traigo un poquitín aquí, porque fue en la calle, con otra persona joven, Sí. y ese interés por todo lo que estamos hablando, tanto política, cultural, que a mí una persona joven me diga que lee, ya me deja sorprendido. Que prefiere leer antes de hacer otra cosa. Por eso. Le da igual qué leer. Por eso, me dejó sorprendido, ¿no? Me dejó sorprendido. Luego, el interés que marcó, por ejemplo. Y la humildad. Y la humildad. Sí, la verdad que eso me da esperanza. A mí Y también. lo hemos hablado más veces, ¿eh? Ver ese tipo de gente que prefiere una conversación sana sobre 1000 temas diferentes a estar pensando en tengo que salir de fiesta porque si no se me va la vida, es brutal. Entonces, vamos a acabar un poquitín con este tema solo con el hecho de hay esperanza, Sin duda. hay gente que va a poder luchar por todo esto. Sin duda. Hay gente que nos va a demostrar que se va a poder cambiar y nosotros vamos a ser ese motor de cambio también en todo esto, yo creo. Sin duda. Vamos, tengo 26 años. Yo 27. Defiendo esos principios. Lo que he dicho no es papel mojado. Y soy una de esas personas que cree, como he explicado en este momento, que para ser imbatibles hay que hacer que tu vida merezca la pena. Y que cuando llegues a tu lecho de muerte, Cuando mires atrás, eso te es. acuerdes. Pero también te hace una cosa, ¿eh? No tienes que ir al lecho. Antes, sí, mejor. Según vas pasando, según vas pasando los años, y te lo dice uno que 27 no tiene ni de coña. Cada pierna. Cada pierna casi. Que cuando miras para atrás, ¿no? Un día que te paras y dices, hoy me lo voy a tomar con calma, me voy a sentar, voy a pensar, voy a estar conmigo mismo, que a veces cuesta, y miras para atrás y ves el legado que vas dejando, que te alegres de dejar lo que vas dejando. Que puede ser más grande o más pequeño, puede ser más importante o menos importante, pero deja marca y eso es lo más importante de todo. Que se acuerden del esfuerzo que ha hecho uno y que uno se acuerde de lo que cuesta. Que nunca se olvide de dónde viene ni a dónde quiere llegar. Nos hemos puesto Filosóficos. Hay que, aquí, también, yo siempre digo, mucha gente cree que es una pérdida de tiempo, pero la filosofía muchas veces es la manera de conectar con uno y también de saber cómo dirigir ese camino que quiere hacer hasta llegar a esa meta. Pero bueno, ¿qué te parece? Así un poquito ya para ir ya llegando a lo que es el atardecer, ¿no? Al anochecer de lo que es ya esta tertulia. Si hablamos, ¿no? De esa mención, ya que hemos hablado de mi querido tocayo, Pedro Sánchez le exige a la OTAN que le descarten de esa exigencia a todos los países europeos de gastar el 5% en PIB, porque si lo hiciera España, tendría que subir los impuestos a la clase media y trabajadora. Yo me he quedado un poco con esa noticia, no desde ese punto de vista, pero ahora lo vamos a ver, pero me queda un poquitín así, que nos exijan que gastemos un 5% en armamento. Me queda un poco descolocado con esa noticia, ¿no? O sea, bastantes problemas tenemos, bastante jodida está la gente, bastante putas las estamos pasando, como para que tengamos que hacer un aporte de un 5%, que si no recuerdo mal, y que me corrija la persona que está delante, que es que me lo dijo él, también me dejé un poquitín. ¿Cuánto es el presupuesto en sanidad? Pues te dije, ahora no todos los datos enfrente, pero como bien te dije, llegaba justo al 3% los presupuestos generales del Estado español entre sanidad y educación. Creo que era un 1,7.
Me dejas a cuadros. Pero por otro lado, por no mezclar de manera banal el tema, por otro lado hay que ver que el gasto en el ejército, ¿no? En gasto militar en España es el más bajo de Europa. Es más, está más bajo que países que son minúsculos. Sí, pero creo que hay que invertir. Vale, está bien, hay que invertir algo. No, es que Pero que nos obliguen a ello. a eso voy. El problema no es que Momento. inviertas en un ejército que además, lo digo en serio, Necesita inversión. necesita inversión porque está decadente. Estoy totalmente de acuerdo. pero Está que haya- abandonado. Pero que haya una ahí está. inversión acorde con las Pero ahí está el necesidades. quid de la cuestión. Un Estado no tiene soberanía, y lo digo así, no tiene soberanía, y lo siento mucho los más afines a Europa o los más afines al señor Trump. Un Estado no tiene soberanía si ese Estado se tiene que acatar con las exigencias de otros países soberanos. Creo que la soberanía en España, y lo digo así, o en Suiza, me da igual, o en Francia, o en Alemania, no la tiene Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que me ofende. Y yo estoy de acuerdo en muchas cosas con el señor Trump, con otras no. Y esta es una de con las que no estoy de acuerdo. España tiene que gastar más en el ejército, sin duda. Totalmente de acuerdo. Pero no porque se lo diga el señor que gobierna en el norte, al sur de Canadá, pasado el Atlántico. Así de claro. Pero yo creo que España tendrá que hacer una inversión a nivel militar en base a las necesidades que tenga. No, yo lo Habrá que voy que es, analizar ¿quién cuáles tiene son. que hacer el estudio y quién tiene que hacer el análisis de aquello que necesita o deja de necesitar? Porque sí lo necesita el ejército español. Tiene que ser el propio país. Eso es lo que se Si estamos hablando que hay tres bases, tres pilares principales que le dan soberanía a un país, que es su cultura, sus fronteras, y con las fronteras el ejército y su identidad social, ¿no? ¿Dónde se queda uno de esos pilares si se ve que ese país termina acatando con aquellas exigencias que hacen países extranjeros o, vamos a decir, administraciones gubernamentales exteriores? Que no, señores. Pero lo que le han contestado es que tiene que acatar esa orden. Es que literalmente le han dicho, ya le ha llegado al señor, le hemos pasado ya el parte por parte de Pedro Sánchez al señor Trump, y la contestación es, no, España como todos tiene que hacerlo. También te voy a decir una cosa, pero ahí es cuando tenemos que coger este discurso en contra de esa intervención política de Estados Unidos en Europa para reafirmarnos, ¿no? Tenemos que hacerlo con esta perspectiva, no anti-estadounidense, sino Europa se tiene que hacer cargo de sus cosas. Ejemplo, ese es el conflicto de Ucrania, ¿no? Pero por no meterme exactamente en el conflicto como tal, sino en el hecho de que necesite Europa que le arme o le defienda Estados Unidos. Se acabó eso. Se acabó eso. El problema de Trump es que no quiere seguir gastando su dinero y sus soldados y sus armas en batallas ajenas. Me parece estupendo. Es que me parece estupendo. Perfecto. Pero es que eso tenía que haber sido desde siempre. Pero no lo ha hecho. No, porque Europa se ha acostumbrado por otros intereses que, bueno, no son tan lúcidos, vamos a decir, no son tan claros, no son tan mediáticos, o no se han querido que sean tan mediáticos, que han relacionado siempre vamos a decir, la cúpula de poder europea con distintos tipos de inversiones por parte del gobierno estadounidense y de terceros con relación con el gobierno estadounidense, especialmente dentro del marco militar y armamentístico. Es así, pero vuelvo a lo mismo. Si España tiene que tener soberanía, pero que no solo la tenga España, que la tenga Estados Unidos, no, en su propio país, no en Europa. Que Europa como tal, sus países tengan su propia soberanía en este aspecto también. Ahora bien, con todas las consecuencias, te haces cargo tú también de tus quehaceres y de tus problemas. Sí. No estoy totalmente de acuerdo. O sea, por eso te lo decía, ¿eh? O sea, yo creo que somos el país quien tiene que decidir qué inversión hay que hacer, en qué hay que hacer esa inversión y cómo hay que hacer esa inversión. Más que nada por una cosa, el modelo como el actual con la OTAN está obsoleto. Vamos, un ejemplo claro, el hecho de que los dos mayores enemigos de la Guerra Fría y aquellos que se dividieron primero en 4 pero luego en 2, Alemania, con un muro, son los primeros que están en contacto para, bueno, que no me parece mal, ojo, para solucionar el conflicto de Ucrania. Hay que ser realistas. El contexto geopolítico actual a nivel internacional no tiene nada que ver con el contexto ya no de los años 80, sino de principios de los 2000.
Nada que ver. Te estás dando cuenta que todo lo que vamos hablando tiene tiene un hilo común, ¿no? Seguimos manteniendo unas políticas, tanto nacionales como internacionales, basadas en los años 80, 90. Por eso Europa, No evolucionamos. solo tienes que ver los No informes, evolucionamos. solo tienes que ver los informes Draghi. Tú miras los informes Draghi y ves cuál es el problema principal de Europa. Aparte de que está obsoleta en muchos ámbitos, 2, no es competitiva, y 3, la Comunidad Europea está no sobreregulada. Tiene sobreregulación sobre la sobreregulación, lo cual hace que Europa, en última instancia, sea mucho más lenta a nivel administrativo y, en consecuencia, en todo lo que trate de generar o mantener dentro del territorio. Se acabó. Por eso Europa está quedándose en la línea de los últimos. Date cuenta que al final Europa es la unión de lo que es diferentes países con diferentes normas, con diferentes maneras de funcionar. Pero con una misma perspectiva sobre qué tiene que ser a medio plazo el mundo. Sí, sí, pero es muy difícil. Estás gobernando diferentes estados. Bueno, tienen todos han firmado la Carta Europea y tienen ciertos principios que cumplir y que se Sí, cumplen. sí, sí, pero es complicado. Sí, sí, pero que no hay que gobernarlo. Es que el tema es ese. Que es que no hay que gobernarlo. Que se acabó ya la parafernalia de decirle aquí a la gente, lo siento, y no estoy con esto diciendo que tiene que desaparecer la Unión Europea, al contrario, me parece que la Unión Europea ha tenido cosas muy buenas, como es el mercado común y la divisa común, las cosas como son. Que bueno, que aquí tuvo mucha crítica por el tema del cambio del valor por la divisa, pero eso es lo que tiene, venir de una moneda súper devaluada a venir a una que está enriquecida por el patrimonio de todos los países que eran más ricos que tú ya desde entonces. Pero bueno, indiferentemente de eso, no estoy diciendo que la Unión Europea tenga que desaparecer. Lo que sí digo es que la Unión Europea debe actualizarse y toda esa parafernalia burocrática de distintos aspectos, y como tratábamos también en el anterior podcast con el tema de distintos tipos de legislaciones como las verdes, que están matando al sector primario en todos los países, especialmente los que eran más menos competitivos como en España, tienen que acabarse. Tienen que acabarse. El problema de Europa no ha nacido con los aranceles estadounidenses, no, se ha agravado. Pero el problema de Europa ya existía desde el momento que entendieron que Europa tenía que tener un control absoluto sobre todo lo que guarnece, pasa y deja de ocurrir en todos los países que son parte de la Unión Europea. Te equivocas, amigo. Te equivocas. Y de aquellas aguas estos lodos, ¿no? Eso te voy a decir, ahí estamos. Y bueno, no sé si te apetece ya como último tema, porque creo que es de importancia social tratar la noticia de una manera breve, aunque sea. Me estás dando miedo. Dame alguna. No, Dame algo de esperanza. Sí, esperanza. Te la he dado ya la esperanza, pero ahora vamos a hablar de lo realista, ¿no? No sé si has visto la noticia, ¿no? De 2 policías que justo se iban a jubilar. Un Bueno, jubilado y jubilado, un policía en que activo, venían sí. de su despedida, ¿no? Para la jubilación. Bueno, pues han cogido y con un individuo de nacionalidad marroquí, aquí lo decimos, no hay que esconderlo porque no con esto estamos diciendo la verdad, no estamos inflando ningún tipo de perspectiva ni discurso racista, las cosas se dicen como son, es así, las propias estadísticas del Ministerio de Interior lo reafirman y son los primeros que luego lo recalcan, por lo tanto lo voy a decir de esta manera. Hablan, ¿no? De cómo, pues bueno, con un mataleón, una de las técnicas de reducción más conocidas y más utilizadas por parte de la policía, que en su momento ya trajo mucho conflicto en Estados Unidos con el tema de Black Lives Matter y aquel hombre afroamericano que falleció, que porque no podía respirar. Y bueno, hemos tenido para algunos la misma versión en España con un marroquí. Supuestamente porque les fue a robar el móvil. Y bueno, estos señores, el que le hace el mataleones, que era el que se iba a jubilar ebrio, le hace el mataleones mientras los vecinos patean al compañero y le están grabando y exigiendo que pare de hacerle el mataleón a este hombre. Cuando llegan los de la ambulancia y la policía, tratan de reanimarle, pero ya era demasiado tarde y este señor de origen marroquí fallece.
mucha gente está diciendo que ha sido un asesinato racista, como era de esperar. La verdad, no vamos a decir lo contrario. La familia diciendo que no existe la justicia, como es de esperar también, y es lógico porque están con un duelo enorme, dolidos, y bueno, se les manda el pésame desde aquí, porque indiferentemente de las causas, no deja de ser una tristeza que pasen este tipo de cosas. Ahora bien, y la pregunta va a ser directa, Carlos. Teniendo en cuenta lo que sabemos, ¿no? Y pongo un poquito más en contexto, este sujeto fallecido tenía antecedentes. Según la familia, tenía la documentación de que era una persona con esquizofrenia, que por lo que han comentado es causada a consecuencia de su consumo constante y durante largos periodos de tiempo de distintos tipos de estupefacientes. Les intenta robar el móvil a uno de ellos le reduce estando borracho, con la mala suerte de que lo asfixia. ¿Es un asesinato racista? A ver, y viendo un poco y analizando todo, ¿no? Yo no lo veo como tal. Veo que ha habido un exceso de fuerza en un contexto determinado, que podría haber sido marroquí, podría haber sido español, podría haber sido donde hubiese sido. Indiferente, sí. Una persona con conocimientos ha ejercido una fuerza sobre otra persona en un momento suyo, por lo que parece o por lo que comentan, en el cual, estando ebrio, tampoco controlas todo aquello que estás haciendo. Y ha pasado esto. Yo creo que tenemos que ser conscientes también de las cosas, no tenemos que mezclar una cosa con otra. Creo que en este caso ha sido mala suerte por parte de la ejecución de esa técnica. Pero bueno, al final el vídeo es muy llamativo. Yo lo he visto, Sí, la sí. verdad que estremece. Sí, Estremece. es duro. Porque ellos tampoco hacen caso a nada de lo que dice la gente. Les contestan mal a algunos vecinos que le están diciendo que paren. Eso es. El que está haciendo el mataleón le dice, señora, cállese de una puta vez, porque es usted a quien le han robado el móvil. Y dice, no, no señor. Y cosas así, les llaman racistas. Dos que están allí, uno apartando a uno de los, a otro marroquíes, Sí. les están pateando a uno de los policías en el suelo. Una situación Es decir, podemos, para ir enfocando, ¿no? Podemos hablar de que el contexto importa. El contexto de los acontecimientos importa. Sí, yo creo que es Totalmente de es lo que hay que acuerdo. leer, hay que ser objetivos en lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que a alguien se ha ido de las manos una cosa que ha hecho. Totalmente. Eso no justifica, perdón, eso no justifica que sea una persona reincidente, que haya sido a través de un robo. No, pero sí que justifica el hecho previo. Es decir, que se haya podido dar ese intento de robo. ¿Por qué? Pues porque hay antecedentes que dejan por hecho que es una persona que ha tenido muchos conflictos, de los cuales se le ha denunciado, y tiene unos antecedentes que demuestran también que ha robado en distintas ocasiones. De acuerdo. Eso no justifica para que muera totalmente. Ahora bien, pero estas personas, porque si hay justicia ante todo, y esperemos que no la termine de politizar porque entonces ya diría lo contrario, cumplirán con su condena por lo que ha ocurrido. Y voy diciendo desde ya, esto va a ser un homicidio imprudente. Y pagará por ello. De ahí controlas tú más lo que se le va a acusar, pero sí, tiene toda la pinta de Va a ser un homicidio imprudente. Primero, porque sí se va a dar el hecho del por qué se ha dado el contexto y la sinergia de que unos y otros coincidan, es decir, el intento de robo y las consecuencias de ese acontecimiento. Desmedidas, y por ello, desmedidas en una situación de ebriedad, hay que contextualizar, como bien has aclarado tú previamente, hace una fuerza desmedida y acaba con su vida. Yo esto, por poner una comparativa un poquitín, ¿no? Es como esa gente que sabe técnicas de Muay Thai, de boxeo, Sí. de tal, que en una misma situación pueden dar un mal golpe y puede fallecer una persona. O sea, Totalmente. yo lo veo dentro de ese contexto, no lo veo en un contexto que sea racista. Sin embargo, hoy creo que era hoy, hoy era la manifestación por un asesinato racista.
Yo lo veo, desde mi punto de vista, hay que analizar las cosas, lo hemos dicho de una manera objetiva. Yo creo que si somos objetivos en todo esto, es esa circunstancia. Una circunstancia sigo diciendo, para mí me parece mala suerte en la que se han juntado varios factores y sobre todo la falta de control por parte de la persona que lo realiza. Totalmente, totalmente. Y creo que es así. Lo que sí pediría, y bueno, creo que en otros medios también se ha comentado, es que no se haga de esto un conflicto aprovechado por unos ideológicamente, aprovechado de otros de manera Correcto. victimológica, y que no se desarrolle más de lo debido. Estoy que contigo. esa persona va a cumplir con su condena cuando sea condenado, una vez él caiga sentencia sobre su caso, y bueno, cumplirá. Y hay que entender que aunque la iracundia, la rabia, el dolor nos lleve a interpretar las situaciones como que la solución más justa es el ojo por ojo y el diente por diente, hay una cosa que nos hace más civilizados y que hace que una sociedad no sea tan conflictiva, y es tener unos valores y una cosa llamada civismo. Estoy contigo, yo creo que, y por acabar un botín con esto, Sí. creo que ninguna parte política se tiene que apoderar de lo acontecido y ponerla en el contexto que ellos quieran. Así es. Eso es lo que me parece criticable. Eso es, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Como en otros casos de otras índoles y de otro tipo de delitos penales, ¿eh? Pero bueno, ya eso para otro podcast. Tenemos tiempo, yo creo que llevamos ya un buen... Yo creo que sí, que hasta aquí está bien. ¿Y qué te parece si me dejas estos últimos minutos, Carlos? Yo voy a aprovechar porque el último día me dejó sin poder despedirme. Bien, aprovecha. Yo me despido ya. Creo que el siguiente será igual de interesante que este. Así que por mi parte... Que se suscriban, ¿no? Que se suscriban, nos sigan y nos den me gusta. Yo solo voy a decir dos cosas. Una, suscribiros. Dos, aportarnos también. Que ya tenemos Instagram, además. Correcto. Aportarnos las ideas, comentarios, todo lo que veáis. Y he dicho dos, pero son tres. Si alguien se anima a venir con nosotros, que nos escriban. Aquí una silla ya puesta para... Que nos escriban. Para poder sentarse con nosotros y aportar todo. Más que bienvenidos. Pues nada, chicos, por mi parte, hasta la semana que viene y os dejo con Illoritz. Muchas gracias, Carlos, una vez más. Bueno, hoy es otro de esos días, ¿no? Donde hablamos otra vez de política, hablamos de esa corrupción que parece que asola y siempre va acompañada de la mano de lo que entendemos por política a nivel nacional. Hablamos de una inseguridad y unos conflictos sociales que, por desgracia, parecen maxificarse con el paso de los días, con el paso de las semanas, y que lo único que remarcan en esta sociedad es la inseguridad que se siente y el miedo que antes no vivían nuestros padres ni nuestros abuelos. Y a todo esto añadir, ¿no?, el problema de las siguientes generaciones, el problema de aquellos que nacen en un país donde parece que la esperanza desaparece, pero que, en contra de todo lo que parece ser algunos, mantenemos la esperanza y luchamos porque mañana este país sea un país mejor. No me puedo despedir sin recordar a uno de los mejores poetas y dramaturgos que ha tenido este país, como fue Antonio Machado, poeta de la generación del 98, época de finales del siglo XIX bastante conflictiva tras los últimos de África, con aquellos soldados que perdimos en el Sáhara Occidental y que querían un cambio en su país entonces también. Y no podemos olvidarle sin aquella frase que él escribió para bueno, ya que hemos hablado de juventud, a todos esos españoles que nacen y han nacido, que viven todos esos conflictos, ¿no?, recuerden y estén siempre guarnecidos por Dios. La frase dice así: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente semana en La Última Palabra. Un saludo a todos.